¿Qué tal? Buenas noches a todas y todos. Les doy la bienvenida al taller de alineación de DIPA. Mi nombre es Leslie Favila, soy su maestra en estas dos próximas sesiones, esta y la que sigue. Em, pues creo que ya conocí a algunos, justamente estuve en sus clases de inducción, entonces seguramente algunos pueden recordarme. También soy la coordinadora del centro de evaluación, entonces he tenido contacto con ustedes, ¿no? Con el tema de los documentos, del expediente y demás. Em, pues nada, les doy la mejor de las bienvenidas. Ya estamos, o ya están más bien ustedes próximos a concluir. Justo les quiero preguntar cómo van con eso, ¿no? Cómo van con sus entregas de los entregables, cómo van con los videos audiovisuales, ¿no? ¿Quién quiere participar? ¿Cómo se han sentido a lo largo de su formación? ¿A quién le gustaría compartir su experiencia? ¿No? ¿Los elijo yo? No, nadie. A ver, Néstor, adelante, te escuchamos. Buenas noches, yo soy Néstor. Este, pues a mí la verdad empecé como con mucho nerviosismo. Al pasar de los días, pues como que me fui aclimatando, ¿no? Me prejuiciaba mucho, ¿no? Más con estas dos últimas materias que nos decían al principio que si no las pasábamos era como recursamiento, ¿no? Entonces, tenemos que esperarnos. Entonces, pues me empecé a sugestionar mucho, ¿no? Empecé a decir, ¿qué pasa si no lo logro? ¿Qué pasa si no la paso? ¿Qué pasa si no hago bien un trabajo o algo así? Incluso hasta con las cantidades de hojas y cosas que nos pedían en estas últimas dos materias. O sea, sí, fue algo laborioso, pero pues al final del día es algo que también uno se queda como con una satisfacción, ¿no? De saber que pues ahí poco a poco, con el esfuerzo que uno va haciendo, encaminado por todo su equipo de trabajo, pues uno va logrando el objetivo, ¿no? Y gracias. Gracias a ti, Néstor. Me da gusto. ¿Quién más? Mm, ¿A quién más? ¿A quién más? A ver, dos personitas más. A ver, yo les elijo. Guadalupe y, a ver, Guadalupe y Armando. Pero si puede, adelante, Guadalupe, te escuchamos. Hola, buenas noches, maestra. Hola, Guadalupe, buenas noches. Sí, adelante, cuéntanos, Guadalupe, ¿cómo te sientes? ¿Cómo vas con las entregas, con los trabajos? ¿Cómo te ha ido? Pues hasta ahorita creo que ya nos pusimos al corriente, pues fácil no ha sido. Para mí, ha sido un tema o un proyecto, rígido, duro, en el cual he tenido, altas y bajas, pero ahí tratando últimamente sí me atrasé en unas actividades, las cuales pues se solucionaron y se subieron esas actividades, pero ahí la llevamos, como que vamos aprendiendo cosas, como dicen, no para los demás, sino para uno, ¿verdad? Uno va viendo mejoras en las personas. Los cambios, pues para uno también son duros. A mí sí me ha costado involucrarme en la materia o en esta escuela y ver cosas que también me enseñan a mí, ¿no? Que tiene uno como ser humano que no se había dado cuenta o que no alcanza a ver también las cosas de la vida. Pero pues bien, ahí estamos siguiendo echándole ganas y pues creo que aquí seguiremos ya hasta el final y para seguir aprendiendo también después de terminar esto. Gracias, gracias, Guadalupe. Sí, precisamente como mencionas, no es fácil.
Me da gusto verlos a quienes están terminando. Yo espero que sí terminen, o sea, ya de verdad están a nadita. Entonces solo échenle muchísimas ganas. Armando, adelante, te escuchamos. Sí, profesor, pues a mí por lo literal, pues sí me ha gustado a mí la consejería, está muy padre. Me gusta hacer todo el trabajo, o sea, me encanta, hacer los videos, la manera en que se trabaja, pues es un trabajo, pues ahora sí que donde se trabaja el nerviosismo, el esfuerzo, y más que nada, pues el tiempo y la dedicación que tienes que tenerle a los pacientes para mantener el círculo una empatía, y todo eso, pues eso es lo que a mí me ha gustado y me ha encantado. Entonces, ya después de eso, me gusta hacer las conclusiones, me gusta rellenar las hojas de notas evolutivas, y pues todo eso, pues a mí me ha encantado estos estudios que estoy retomando de la consejería, a mí sí me están agradando. Ajá. Qué bueno, me da mucho gusto, Armando. Y pues como dices, que ambas partes de la consejería te gusten. Tanto la parte como más administrativa como la parte del acompañamiento. Eso me da gusto. Omar, habías alzado tu mano. Adelante. ¿Qué dice, profesora? Buenas noches. Hola, buenas noches. Más que nada es algo para implementar en la fundación y realmente, honestamente, hay veces que uno como encargado o líder tiene que entrar atrás de los compañeros porque de repente, oye, ya mandaste su trabajo. Yo estudié la consejería hace 3 años, 2 años, y es muy distinto a esta. Te implementan más cosas, o sea, los círculos, las notas evolutivas, cómo llenar un expediente, cómo atacar las adicciones, porque hablamos más de las adicciones. A lo mejor mis compañeros entraron antes que yo, porque yo llevaba un avance en la consejería. Ya me involucré más adelante, pero se me hizo realmente algo para mi vida, para implementar luego algo que uno como adicto no iba a reconocer muchas cosas, pero yo se los agradezco a todos los profesores, a los compañeros que todavía de la fundación que siguieron adelante en la lucha y una esperanza, estamos a nada de que se certifiquen junto con nosotros. O sea, es algo que admiro de mis compañeros. Dije yo, a lo mejor no van a terminar alguno y lo están escuchando ellos. Van a terminar a todos los que se les hizo la invitación, van a terminar con éxito. Gracias, Omar. Gracias, gracias. Sí, pues son palabras muy lindas. Ojalá sí, de verdad, todos puedan concluir. Yo creo que ya pasaron lo más difícil y pues ya están muy próximos en realidad. Creo que la mayoría va bastante bien con las entregas, ¿no? Con el profesor Jaime creo que van bien, o sea, a lo mejor a algunos todavía les faltan algunos entregables, ya los últimos, pues ojalá lo puedan entregar pronto para que justamente no haya como ningún retraso en sus actividades, eso es importante. También las evidencias audiovisuales, ¿verdad? Es importante que las compartan. Yo no tengo las evidencias de todos, sin embargo, no sé si alguien todavía falta de mandarlas. Y si sí, les pido que me las manden a mí también. Ahorita les comparto el correo para que me las compartan a mí también, ¿vale? Los que a lo mejor se las entregaron al profesor Jaime, pero a lo mejor a mí no me las entregaron, entonces sí es importante que sea a ambos, ¿vale? Y si alguien no las ha entregado, por favor, entréguenlas pronto, sobre todo para que justo no tengan ningún retardo como en su proceso. Bien, como les comenté, vamos aquí a tomar la clase de taller de alineación de lo que es DIPA. En DIPA ustedes han estado trabajando todo lo relacionado a la prevención de adicciones. ¿Vale? Entonces hay que tener mucho en mente esto. Estamos hablando de prevención, no de consejería. No están peleadas, sin embargo, hay que tener claro que a veces vamos a ser consejeros y a veces vamos a ser preventores, ¿no?
Entonces, nada más a uno, me gustaría que me dijera qué es para ustedes o qué hasta este momento de lo que han ido aprendiendo, ¿no? De lo que han ido como haciendo, ¿qué sería para ustedes en este sentido la prevención? ¿Qué es un preventor? Porque estamos en esta clase, ¿no? De DIPA. Entonces, ¿qué es un preventor? Enrique. Buenas noches, profesora. Pero yo lo que le entiendo como preventor es acompañar o acompañar al paciente a un usuario, ¿no? Que tenga, que va iniciando o antes de que inicie su consumo en las sustancias, ¿no? Bueno, lo que yo entiendo como preventor, profesora. Ok, gracias, Enrique. ¿Quién quiere agregar algo más? ¿Quién dice que sí, que no? ¿Arturo? ¿Cómo te Sí, gusta que te digan? Arturo, Arturo, adelante. mire, para mí un preventor es una persona que tiene una función principal para prevenir un problema como lo que es la drogadicción y el alcoholismo, que pues es como ahorita lo mencionaba mi compañero, es una persona en la cual da la orientación y un acompañamiento de un paciente. Yo lo entiendo por esa parte así. Ok, gracias. Gracias, Arturo. ¿Quién más? Uno más, uno más. Buenas noches, profesora. Hola, buenas noches, Oliverio. Te escuchamos. Adelante. Para mí yo lo entiendo de esta manera, que al paciente se le debe de darle una guianza tanto como interno y externo, porque pues cuando está uno interno, pues, en qué puede recaer, ¿no? Solamente es cuando se encuentra ya en un exterior, es donde debemos nosotros darle un seguimiento, no dejarlo abandonado, para así tener una prevención en adición. Muy bien, gracias, Oliverio. Bien, pues lo que han comentado sí es importante, pero recordemos que el preventor sí es esto que mencionan, pero también es alguien que brinda herramientas con el fin de reducir, ¿no? Porque, bueno, si yo les digo de prevenir, pues entonces como que redundamos mucho en la palabra prevención, ¿no? Y entonces, pues aquí la pregunta sería, sí, prevenir, ¿qué es prevenir? ¿Qué es todo esto? Pues justamente es reducir tal vez un consumo, reducir las probabilidades de que alguien que no ha consumido consuma, es decir, si alguien ya consume, pues entonces hay que reducir ese aspecto, ¿no? Pero si alguien todavía no consume, pues también podemos ser preventores para que no consuma más adelante, ¿no? Entonces, justamente es como brindar herramientas con el fin de que se reduzca, en este caso, el consumo de sustancias adictivas, ¿no? Como lo pueden ser ciertas drogas o las drogas, como lo puede ser el tabaco, como lo puede ser el alcohol. ¿Vale? Entonces, sobre todo creo que es eso y pues ya cada uno lo fue haciendo a su manera. Aquí un poquito vamos a pensar precisamente en esta clase y en la que sigue, lo que nos toca es pensar qué fue lo que hicieron, ¿ok? Para que lo podamos plasmar en 5 elementos, así los vamos a conocer, 5 elementos que deben entregarme a mí. Ustedes fueron realizando el llenado de algunos documentos, ¿no? Documentos de planeación, tamizajes, etcétera, justamente con el fin, o son documentos elementales precisamente para llevar a cabo un taller de prevención. ¿Ok? A estos los vamos a conocer como entregables dentro de la materia de DIPA, son los entregables, pero aquí conmigo vamos a realizar 5 elementos, ¿ok? Nada más para que no se confundan. Quienes falten otra vez de mandar sus entregables, es importante que lo hagan dentro del tiempo estipulado. Y bueno, pues aquí vamos a ver lo que son los elementos del taller, es decir, vamos a trabajar justamente a reflexionar sobre lo que ustedes fueron realizando, ¿va? Les voy a compartir pantalla eh, y vamos a ir viendo. Me dicen si ya la ven, ¿vale? ¿Ya ven la pantalla?
Sí, sí, sí. Ah, creo que sí, ¿verdad? Nuestra ya la... Muchas gracias, José. Digo, Arturo. Bien, como les dije, este es el taller de alineación de DIPA. El taller de alineación de DIPA, justamente lo que vamos a hacer es prácticamente construir elementos, pero también vamos a ordenar todo lo que ustedes fueron entregando para que cubra con los requisitos que nos piden dos estándares en los que ustedes se quieren certificar, que es el 769, es el estándar de competencias, que se llama Implementación para Estrategias Informativas para la Prevención del Consumo de Drogas en población de 12 a 17 años, así como el estándar de competencias 1143, que se llama Implementación de Intervenciones Preventivas del Consumo de Sustancias Psicoactivas en Contextos Escolares, ¿ok? Estos dos son estándares en los que ustedes se pueden certificar una vez que terminen. Bueno, más bien antes de certificarse, tienen que realizar como estas actividades para que cubran con las evidencias necesarias que pide el estándar, ¿ok? Entonces aquí vamos a ver prácticamente y vamos a reflexionar al respecto y vamos a acomodar los trabajos que ustedes ya fueron realizando precisamente para que puedan ser candidatos a evaluación, ¿ok? Todo eso yo se los voy a explicar bien en la siguiente clase, pero mientras vamos a ver de qué se trata. Entonces, pues lo primero que yo les pido, como ya lo mencioné hace un momento, es que suban los entregables en el tiempo y forma, ya que si no lo hacen puede generar un retardo en su proceso de evaluación, ¿ok? También es importante que sepan que si ustedes aprueban la materia, no significa que ya van a ser candidatos a evaluación. Deben pasar por todo un proceso. Ok, el aprobar la materia no es como, bueno, ya aprobaste la materia, entonces toma tu certificado. No funciona así. Deben pasar por un proceso de evaluación, pero para eso deben hacer otras entregas de otros documentos y de estos proyectos necesarios justamente para decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, Arturo, ya entregaste todo, cubres con los elementos necesarios, pero todavía hay que pasar por una verificación, ¿no? Entonces vamos a hacer la evaluación, ¿no? Ya se programa la evaluación, se hace la evaluación y dependiendo de los resultados, pues de eso ya depende, pues si ustedes obtienen o no el certificado, ¿vale? ¿Por qué es importante hacer esto? Porque precisamente nosotros queremos verificar que sí realizaron su proyecto y queremos sobre todo entrar a un proceso de aprendizaje todavía en el que pues no sé, a lo mejor ustedes nos fueron entregando ciertas cosas o nos mostraron como ciertas cosas de su práctica, pero ya es importante en este momento que también reflexionen al respecto, ¿no? Entonces, tal vez para futuros talleres que quieran dar, futuras consejerías, etcétera. ¿Vale? Esto espero que quede claro. También recuerden que para poder evaluarse con fines de certificación es necesario que envíen los entregables y pues justamente que todos lo suban en PDF y en orden. Eso en cuanto a los entregables. Recordemos que los entregables son los que ustedes realizaron con el profesor Jaime. Bien, aquí en el taller lo que vamos a realizar es la carátula, una dedicatoria, la introducción, la justificación y las conclusiones, ¿vale? Ahora, ¿cómo lo van a entregar aquí en el taller? Todo se va a subir en formato Word. ¿Ok? Esto es muy importante. ¿Por qué lo van a subir en formato Word? Ahorita se los voy a explicar. Bueno, lo van a subir en ese formato prácticamente porque supongamos que ustedes realizan la carátula, ¿no? Y a lo mejor escribieron mal el nombre del profesor Jaime. Entonces, es más fácil que yo lo pueda editar si veo que escribieron mal algo o que se les fue una letra o que a lo mejor el orden no es el correcto, etcétera, detallitos pequeños. Es más fácil que yo lo pueda editar si me lo mandan en formato Word a que si lo hacen en PDF. Si lo hacen en PDF, yo no lo puedo editar. Entonces voy a tener que devolverlo y decirte, oye, fíjate que se te fue un acento en tal párrafo, en tal línea, ¿no? Entonces, por favor, corrígelo. Y la verdad es muchísimo más tardado. Entonces, para hacerlo más viable, es importante que lo manden en formato Word.
Ahora, bueno, esto, ¿no? ¿Cómo se realizan? Esto es lo que vamos a nosotros aprender en este taller. Cómo se realiza la carátula, la dedicatoria, la introducción, la justificación y las conclusiones. Primero, la carátula. ¿Qué es una carátula? Bueno, prácticamente es una presentación, es una imagen que nos va a mostrar varios elementos relevantes en cuanto al trabajo. Ustedes realizaron un trabajo que aquí lo vamos a conocer como sus productos, ¿vale? Son productos necesarios que piden los estándares. Bien, ¿qué lleva una carátula? Prácticamente la carátula, como pueden ver en pantalla, lleva el nombre del instituto, ¿no? Aquí viene el nombre del instituto, también viene el logo del instituto, como también lo pueden ver aquí al lado. Lleva el tipo de proyecto. Por ejemplo, este es un proyecto integrador de conocimientos, desempeños y productos. Si fuera una tesis, diría tesis. Si fuera un ensayo, diría ensayo, etcétera. Es el tipo de proyecto que ustedes realizan, ¿vale? En este caso se llama así. Luego lleva el título del proyecto. El título del proyecto debe ser creativo y significativo. Ahorita hablamos sobre eso, ¿vale? También va a llevar un objetivo del proyecto. Este también, justamente, por ejemplo, si fuera una tesis para titularme de la maestría, diría eso, ¿no? Título, aquí diría como tesis, ¿no? Y acá diría que para evaluarse, no, perdón, que para acreditar en la maestría en tal y tal y tal y tal, ¿no? En este caso es para evaluarse con fines de certificación en prevención de adicciones con adolescentes y en contextos escolares, ¿vale? Esto así se queda. Luego tenemos nombre del autor. ¿Quién es el autor? Bueno, en este caso, si yo me llamo Leslie, aquí voy a poner mi nombre. Luego vamos a poner nombre del tutor, en este caso es el maestro Jaime. Después ponemos el lugar y fecha de realización. Por ejemplo, si yo soy de la Ciudad de México, pongo así, ¿no? Ciudad de México, México y la fecha en la que lo realicé. Si lo hubiese realizado hoy, pues pondría 19 de enero del año 2026. Y al final, la dirección del instituto. Ahora, esta carátula que ustedes ven en pantalla es la que ustedes deben realizar. Sin embargo, el boceto ya está hecho, ya lo van a encontrar en la plataforma. Pero, ¿qué es lo que yo debo cambiar? Únicamente lo que señalo en rojo, ¿vale? Es decir, título del proyecto, nombre del autor, nombre del tutor y el lugar y fecha de realización. ¿Ok? A ver. Por ejemplo, Armando, ¿cómo le pusiste a tu proyecto, a tu taller? ¿Sí? ¿Me escuchaste, Armando? Creo que ya se fue. Marcos, ¿cómo le pusiste tú a tu taller? Muy buenas noches, profesora. Con estamos hablando del que realizamos con el profesor, ¿verdad? Así es. Yo a mi taller, bueno, el nombre del de este le puse habilidades para decir no. Ok, habilidades para decir no. ¿Quién más? ¿Quién más quiere compartir el título de su taller? ¿Quién más? ¿Quién más? Enrique, ¿cómo le pusiste tú a tu taller? La verdad no me acuerdo, profesora. De eso me acuerdo bien, porque la verdad sí, sí, no me acuerdo, profe. ¿Cómo así que no recuerdan? Está bien, Enrique. Bueno, como decía ahí, el título es algo creativo, ¿vale? ¿Qué es un título? Prácticamente es algo que engloba todo el tema que yo estoy trabajando. Por ejemplo, si en todo mi taller yo trabajé las emociones, entonces, o sea, el título debe estar relacionado con eso, ¿están de acuerdo? No puedo solo ponerle como el título que se me venga a la mente, no puedo poner cualquier título porque justamente debe estar relacionado a lo que yo estuve trabajando. Aquí hay dos opciones. Pueden ocupar el título que ocuparon para el taller o pueden hacer un nuevo título, ¿vale? Eso ya es decisión de ustedes.
En caso de que decidan hacer uno nuevo, está súper bien. Procuren que sea creativo, procuren que tenga relación con todo lo que ustedes realizaron, que tenga relación con la prevención, ¿no? O sea, que tenga relación con la población con la que trabajaron, etcétera. ¿Vale? Entonces, eso es como importante. A ver, entonces, ¿qué es lo que vamos a cambiar de la carátula? Armando, ¿qué elementos yo voy a cambiar de la carátula? Los elementos que vamos a cambiar de la carátula, no recuerdo muy bien, profesora. Los acabo de Como, presentar. ajá. A ver, Lorenzo, ¿qué es lo que yo voy a cambiarle a la carátula? Lo que le va a cambiar la carátula es el nombre. O sea, voy a poner mi tema que yo puse en el taller, nombre del profesor y la otra no me acuerdo. El lugar y la fecha. El lugar y la fecha en Bueno, donde lo realizaron, ¿vale? Ok, gracias. Muy bien, Lorenzo, gracias. Bien, ¿dónde voy a encontrar esa carátula? En la plataforma, ¿vale? Ahorita les muestro en qué parte vamos a encontrar cada uno de los elementos. Mientras vamos a continuar. Bien, entonces, eso en cuanto a la carátula, ¿vale? Es importante que recuerden que sí se cambia. Ahora, cuando yo escriba el título del proyecto, lo voy a escribir a modo de oración, ¿vale? No va todo en mayúsculas, no me vayan a poner todo el título en mayúsculas, tampoco cada letra en mayúscula, no, únicamente la primera letra va en mayúsculas, ¿ok? A modo de oración. Ahora, el nombre tampoco va todo en mayúsculas, ¿ok? ¿Cómo van los nombres propios? Recordemos. ¿Cómo van? La primera letra mayúscula. Exacto, la primera letra en mayúscula. No, entonces, si yo me llamo Leslie Favila, las únicas mayúsculas que voy a poner es la L y la F. ¿Ok? Igual con el nombre del tutor. Únicamente van en mayúsculas la primera. Y ya en cuanto al lugar y la fecha, de igual manera, a modo de oración, únicamente la primera letra. Y en caso de los estados, ahí sí pues va en mayúscula porque es un nombre propio, ¿vale? Es importante que recuerden esto. Ahora, si ustedes me ponen todo en mayúsculas, yo se los voy a regresar. ¿Ok? Se los voy a regresar porque es una instrucción que ya estoy dando, ¿vale? Es importante que sigamos estas indicaciones. Bien, ¿qué? Ay, bien, ¿qué sigue? La dedicatoria. ¿A qué les suena cuando digo dedicatoria? ¿Qué se imaginan que es una dedicatoria? ¿hacia A quién ver, va dirigido? ajá, sí, Lorenzo, perdón, adelante. Dedicatoria lo entiendo como decir a quién va dirigido. Muy bien, gracias, Lorenzo. ¿Quién más? Es, es como, es como a quién va dirigido el taller o el trabajo que se está realizando. Exacto, muy bien. Es a quién va dirigido, también es como un espacio de agradecimiento, ¿no? Uno, a quién va dirigido, dos, a quién le agradezco, ¿no? Por la realización de este proyecto. Vamos a ver un ejemplo. Listo. Por ejemplo, aquí tenemos esta, ¿no? La pregunta que yo les muestro como base es esa. ¿A quién les agradezco? Por ejemplo, puede ser a mi familia, puede ser a mi pareja, puede ser a mis hijas, a mis hijos, puede ser a amistades, ¿no? A una institución, tal vez al director, a los maestros, tal vez al padrino, que la madrina, a algún centro o escuela, dependiendo en donde yo haya realizado el taller. Puede ser a los mismos usuarios, usuarias, ¿no? O sea, eso va a depender mucho. Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí dice dedicatoria y luego dice, por medio de este proyecto quiero agradecer a mi poder superior por brindarme la fuerza para llegar hasta donde me encuentro el día de hoy. Quiero agradecer a la clínica Libre Despertar por el apoyo que me han brindado, etcétera, ¿no?
Quiero agradecer a mis hijas y a mi pareja por todo el apoyo y amor que me brindaron en este proyecto. Luego dice, quiero agradecer a mis padres por acompañarme y brindarme la oportunidad de conocer una vida nueva con personas que me entienden e impulsan. Y de igual manera quiero agradecer al profesor del instituto y a los profesores, perdón, del instituto IBES, etcétera, ¿no? O sea, entonces aquí la pregunta que se pueden hacer es ¿a quién yo le agradezco, pero también a quién va dedicado? Por ejemplo, ¿no? Yo podría poner, este proyecto es dedicado a todos los jóvenes, ¿no? Que están pasando por situaciones de adicción, etcétera, ¿no? O sea, es un poco como la idea. Qué es importante que ustedes consideren cuando escriban la dedicatoria? Que me separen las ideas por grupos. Es decir, ¿ustedes creen que se leería bien si yo dijera de repente así como quiero agradecerle a la Clínica Libre Despertar por el apoyo que me han brindado, así como a mi esposa y a mis hijos por haberme acompañado todo este tiempo? ¿Ustedes creen que eso se vería bien en el mismo párrafo? Y luego en el siguiente párrafo yo escribo, y también le quiero agradecer al padrino Ricardo y al compañero Ángel por la oportunidad, etcétera, etcétera. ¿Ustedes cómo creen que se leería eso? Es como revuelto, ¿no? Exacto, gracias, gracias, Néstor, Misael. ¿Cómo te gusta que te digan? Néstor. Gracias, Néstor. Bien, exacto, está revuelto. Entonces es importante que cuando nosotros estemos escribiendo la dedicatoria, lo pensemos como por sectores, ¿no? O sea, si quiero agradecerle a mi esposa, pues le pongo ahí un párrafo a ella, ¿no? O a lo mejor le quiero agradecer a toda mi familia, entonces pues dentro de mi familia están mis papás, mi esposa y mis hijos, ¿no? Entonces, justamente les pido que sean cuidadosos con eso, ¿no? Que no me revuelvan todo, que no lo hagan en un solo párrafo. Hay que aprender a separar las ideas, los espacios, los lugares, ¿vale? Esto es como muy importante. No sé si se entiende esa indicación, ¿cómo lo ven? ¿Sí? Bien. Dirían que el que calla otorga, yo les creo. Bien, entonces justamente en este sentido la dedicatoria precisamente es a quien yo le agradezco, a quien yo le ofrezco este trabajo, ¿no? Para quienes van dirigidos, me gustaría que me leyera, etcétera, ¿no? Esto es muy importante. Con la dedicatoria yo creo que es el momento más emotivo de los escritos, entonces pueden ser tan emotivos como ustedes quieran. Yo muy rara vez voy a decirles como, oye, eso no, no estuvo bien que lo dijeras, para nada. O sea, si ustedes quieren agradecerle a quien sea, ¿no? Al amante, no, de verdad no voy a juzgarlos. Ustedes agradezcanle o dedíquenle el trabajo a quien ustedes quieran, ¿vale? Entonces, eso en cuanto a la dedicatoria. Eh, Bien, luego sigue la introducción. ¿Alguna vez han realizado alguna introducción? ¿La han leído? ¿De qué va la introducción? ¿Alguien sabe? A ver, Marcos. No lo recuerdo bien cuál fue el maestro. ¿No? ¿No recuerdas qué es una introducción? So- o sea, en el taller sí se leyeron unas instrucciones, pero no recuerdo bien cuál fueron, pero sí, sí. Dice que Marcos, empezó el taller, sí, ¿a qué te suena la palabra introducción? el introducir el tema que se va a tocar, ¿no? Muy bien, gracias, Marcos. Sí. Guadalupe. Yo lo relaciono como la iniciación de un texto, ¿no? El iniciar un texto. Gracias, Guadalupe. ¿Quién más? A ver, Omar. La introducción es llevar acompañamiento con los compañeros, ¿no? Darles instrucciones a ellos, ¿o cómo? Pero aquí en el trabajo, ¿cómo se escribe una introducción? ¿Qué sería una introducción en un trabajo? En un trabajo escrito. La Sí, vamos. organización de un contenido. Exacto, si estamos hablando del proyecto,
aquí pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Aquí, introducir a eso suena, ¿verdad? Como dijo Marcos, es como dar una, como eso, ¿no? Como introducir, como adentrar a alguien en algo que se va a hablar, ¿no? Todavía no sabemos de qué se va a hablar, pero ahí en la introducción va a venir algo de eso. Eh, Bien, entonces recordemos que todo esto está relacionado al trabajo que nosotros realizamos, ¿vale? Esto es importante que lo tengan en cuenta en todo momento. No, no al trabajo que ustedes realizan a diario en la clínica, sino al trabajo que ustedes realizaron aquí. Bien, aquí yo puse que es una presentación, es decir, yo les voy a presentar el trabajo, ¿no? Es una presentación de lo que realizaron, en donde dicen brevemente los motivos por los que se hizo el trabajo. Asimismo, deben poner los objetivos, es decir, lo que esperaban y buscaban obtener con el proyecto. Esto es importante, ¿vale? Los objetivos. ¿Qué es lo que yo buscaba obtener con este trabajo? Yo tal vez buscaba reducir el consumo, tal vez buscaba reducir las recaídas, tal vez buscaba que mejoren su relación con la familia, ¿no? Etcétera, etcétera. Ustedes, cada uno tiene sus motivos, ¿no? Después se pone cómo lo hicieron, esto es importante, y cuáles fueron los hallazgos en general. Recuerda, debes despertar la curiosidad y preparar el camino para el resto de tu trabajo. Aquí yo les pongo algunas preguntas de apoyo, como ¿cuál es el tema del trabajo? ¿Por qué se hace el trabajo? ¿Cómo está pensado el trabajo? ¿Y cuál es el método empleado en el trabajo? Estas preguntas, quiero aclararlo, son solo preguntas guía. Es decir, yo no voy a llegar y poner en mi texto, ¿cuál es el tema del trabajo? Y entonces lo empiezo a contestar, no, sino que yo voy a tener esa pregunta en mente y lo voy a desarrollar, ¿vale? Esto es importante que lo hagan. Todas estas preguntas que yo siempre les pongo de apoyo no son para que me las contesten literalmente en el texto, sino para que ustedes las piensen y las redacten. Es un trabajo difícil, pero estoy segura de que lo van a realizar muy bien. En este sentido, la introducción es un planteamiento general, ¿vale? Es muy general de lo que de lo que realizaron. Es así, tal cual. Si yo realicé un taller que habla de emociones, entonces de manera general yo te platico mi población, ¿no? Eso es importante. Yo trabajé con 10 personas de la clínica tal, ubicada en la Ciudad de México, con quienes estuve trabajando el tema de de la relación con el padre, ¿no? O sea, como un poco así de manera muy general, no voy a adentrarme demasiado, pero sí es importante que me despierte la curiosidad. Eso es muy importante, ¿no? Porque supongamos que ustedes le muestran el trabajo a alguien más o algún otro, alguna clínica, ¿no? Como, oye, fíjate que yo trabajé el tema de la relación con los papás, ¿no? Porque está muy implicado con cómo justamente, está implicado, ¿no? Con el tema del consumo, ¿no? De consumo abusivo, etcétera. Y entonces yo le muestro mi trabajo a Julio, ¿no? Le muestro mi trabajo a Julio y Julio lo empieza a leer, pero dice, ay, no, ya me aburrió. No dice, no, no dice nada interesante, no, no está padre, ¿no? Entonces justamente tenemos que pensar muchísimo en hacerlo creativo, en que despierte la curiosidad, en que llamen la atención, en que digan, wow, o sea, este trabajo está muy interesante, ¿no? Yo ya vendí la idea, ¿no? O sea, prácticamente tienen que vender la idea de que su trabajo vale la pena leerlo, trabajarlo e incluso decir como ejemplo tal vez para otros espacios, para otros centros, etcétera, ¿no? O sea, es como un poco la idea, ¿vale? Sí, Arturo. Hola, maestra. Disculpa, yo tengo una pregunta, maestra. Es que como nosotros hicimos sobre lo que estamos hablando, lo hicimos en equipo, quería preguntarle si lo vamos a hacer igual y subirlo, o sea, si yo lo hice en equipo con mi compañero Oliverio Gómez, ¿tengo que subir lo mismo que hice con él? Sí, todos, aquí varios trabajaron en equipo, ¿cierto? Porque varios están trabajando juntos en clínicas. Aquí, para el trabajo al menos que van a entregar conmigo, si bien en lo demás entregaron cosas muy parecidas, si no es que lo mismo, aquí no lo van a hacer, ¿vale? Aquí ustedes, yo quiero escuchar la reflexión de cada uno. Entonces, supongamos tú, Arturo, que trabajaste con alguien más que también está estudiando aquí. ¿Con quién trabajaste, Arturo?
Con Oliverio Gómez. Ah, gracias. Entonces tú, Arturo, trabajaste con Oliverio, pero si ustedes me entregan lo mismo, se los voy a rechazar a ambos, ¿vale? No solo a uno, a ambos. ¿Por qué? Porque precisamente lo que a mí me importa es la reflexión que cada uno tuvo a partir de su trabajo. ¿Vale? Porque no siempre vas a estar con Oliverio. Entonces es importante yo conocer qué es lo que tú aprendiste, qué es lo que tú te llevas de todo esto que tú realizaste, ¿vale? Sí, en equipo, pero no siempre vas a estar con el Oliverio, entonces es importante que tú sepas y reflexiones al respecto también solo, ¿no? Entonces, todos los que trabajaron en equipo, que sé que son varios, cada quien debe entregar su propia introducción, su propia carátula, su propia justificación, sus propias conclusiones y dedicatoria, ¿vale? Esto Ok, sí, sí es maestra. Sí, importante. solamente Sí, esa es mi pregunta. vale. Sí, gracias Arturo por preguntar. Entonces, justamente lo que mencionaba es eso, ¿no? La introducción es adentrar de inicio al lector, a quien nos vaya a leer, precisamente debe ser atractivo para que justo la gente quiera leernos, ¿no? Quiera decir, a ver, ¿de qué estás trabajando? ¿Qué fue lo que trabajaste tú? ¿Cómo lo trabajaste? Etcétera. Eh, es de manera general. Yo les recomiendo muchísimo que en ese momento hablen de su población, con quienes trabajaron, ¿no? O sea, introduzcanme porque si de repente solo me ponen, no, pues se trabajó el tema de las adicciones, pero ni me dicen con quién, ni me dicen con cuántas personas, ni me dicen cómo, solo como que lo dejan así muy general y es como, pues no, o sea, tienen que expresar con cuántas personas, con quién, qué género, edades, o sea, etcétera, ¿no? Todo esto es importante, ustedes ya lo realizaron, ya lo saben y también conocen a su población, entonces platiquen sobre eso. ¿Quién fue mi población? ¿No? ¿Cómo trabajé con ellos? ¿Qué hice con ellos? De manera breve. El mínimo de cuartillas para la introducción es media cuartilla, ¿vale? Si ustedes entregan 2 líneas, se los voy a regresar. Si ustedes entregan media cuartilla bien elaborada, claro que se las recibo, ¿vale? Pero no puede ser menos de media cuartilla, tampoco puede ser más de una cuartilla. Ahí ténganlo entre media cuartilla y una cuartilla. Si se pasan un poco, tampoco pasa nada, pero sí es importante que lo vayan reflexionando así, ¿no? Entonces, ante esto me gustaría escuchar algunos sobre esta reflexión, ¿no? ¿Quién fue su población? ¿Cómo trabajaron? ¿Cómo medirían así de manera oral qué fue cómo introducirían su tema, su taller? A ver, eh, ¿quién quiere participar? Oliverio. ¿Cómo empezaría yo mi introducción? Así es, Oliverio. Platícanos sobre eso. ¿Qué es lo que te gustaría poner en tu introducción? ¿Qué es lo que piensas una vez que hemos dicho esto en clase? No, pues mi introducción empezaría como de hablar sobre, bueno, mencionarles el tema, ¿no? El tema de lo que se va a hablar, ¿Cuál de fue lo, el tema, Oliverio? Cuéntanos. mi tema fue la de prevención del consumo de sustancias como el cristal, ¿Cómo el qué? como el cristal. Ok, ajá. Y pues de ahí yo me basaría sobre, pues, eh, como el objetivo, ¿no? El objetivo pues, de reducir y eliminar los riesgos de caer nuevamente a una recaída. ¿Qué más? ¿Qué más, Oliverio? Ah, ¿Cómo hiciste eso? Así, de manera breve, ¿con quiénes trabajaste? trabajé con jóvenes a 35 años, de 17 a 35 años. Fue lo que trabajé aquí dentro del centro, pues que pues estoy en un centro de rehabilitación, ¿no? Como encargado y aquí fue donde pues estamos, pues aquí estamos estudiando.
Gracias, Oliverio. ¿Qué más? Este, y pues identificar los patrones, ¿no? Del consumo, lugares de riesgo, factores emocionales, lo social y pues, su entorno ambiental, ¿no? Es lo que pues va en la introducción para implementar lo del tema en un taller, ¿no? Ok, gracias. Gracias, Oliverio. Y de los objetivos que tú tenías, entonces dices que es reducir el consumo de cristal, ¿verdad? Dijiste, de cristal. Sí, Ok, tengamos eso en mente ahorita. Gracias, Oliverio. Sí, así está bien. Hay que tal vez pensarlo un poco más, reflexionarlo un poco más para que lo puedas desarrollar en media cuartilla, una cuartilla, ¿vale? Es importante. Ahorita de todas maneras voy a mostrarles un ejemplo para que más o menos nos demos una idea de cómo se escribe una introducción. ¿Quién más? Uno más. Yo, profesora, Adelante, Omar. mi tema fue las 5 heridas de la infancia. Trabajé con personas de 16 a 24 años. Más que nada, trabajé con 10 usuarios y implementamos cómo empezó sus heridas, las adicciones y ellos expusieron cómo empezó realmente su consumo. Ok, gracias, Omar. De esto que mencionas, de cómo empezó y así, ¿qué te comentaron? Algunas personas me comentaban que realmente cuando papá llegaba, este, alcohólico, o cómo se puede decir, a, a, Tomado, este, a, a golpear a mamá, a discutir, y de ahí empezó su herida, porque a lo mejor uno de ellos quería platicar con papá, nunca tuvo tiempo para él, y viceversa, la mamá siempre trabajaba y se empezaron a involucrar con los amigos no los rechazaban, no los abandonaban y empezamos a trabajar muchas partes de eso. bien, gracias, Omar. Esto es importante, ok. Voy a pasar al siguiente tema. Está muy relacionado. Quiero que sepan que estos dos textos, específicamente la introducción y la justificación, no están separados, sin embargo, sí van a escribir cosas distintas, ¿vale? Ahora, ¿a qué le suena justificación? Lorenzo, Justificación me suena no tengo idea, profe. ¿no? ¿Qué es justificar, Lorenzo? Bueno, justificar para mí es como una excusa, Ok, una excusa. Bien, ¿qué más? o sea, hay justificación sería como escudarme de algo que voy a hacer, que voy a realizar. Muy bien, exacto. Gracias, Lorenzo. Sí, realmente no se pongan nerviosos, no es nada del otro mundo, son cosas que seguramente han hecho en su vida, como justificar por qué llegaban tarde a casa o cosas así. Bien, exacto. Justificar tiene que ver con, no lo vamos a llamar excusa aquí, lo vamos a llamar justo como argumentar ciertas situaciones de por qué yo hice en este caso algo, o sea, por qué yo hice el taller, ¿no? ¿Qué relevancia tenía el taller? Bueno, les comparto pantalla y ahorita hablamos sobre eso. Entonces sí, voy a hablar sobre eso, ¿no? O sea, qué es lo que yo realicé y por qué lo hice. Entonces, aquí tengo que justo una justificación. Ay, permítanme. Dice que justo la justificación es una exposición, ¿no? Yo voy a exponer de manera lógica y razonable eh, justo esto que decía, ¿no? Que vamos a respaldar los motivos por los que hice algo. En este caso, ¿por qué hice el taller de la manera en que lo hice?
en donde se proporcionan argumentos que validen la necesidad, ya sea social, personal, sobre todo eso, social y personal del proyecto. Esto qué es lo que intento hacer cuando yo justifico algo, convencer a alguien más, ¿no? Recuerden eso, yo voy a intentar convencer a alguien. Entonces dice, esta busca convencer al lector de la validez de una postura, utilizando hechos, ejemplos y razonamientos coherentes para fortalecer su credibilidad y relevancia en un contexto específico. Aquí otra vez tengo preguntas de apoyo, como ¿para qué he diseñado esta intervención? ¿Por qué es importante lo que hice? ¿Y de qué manera o qué pasos voy a seguir para su aplicación? ¿No? ¿Qué fue lo que realicé prácticamente? Bien, como bien dijo Lorenzo, vamos a dar razones de lo que hicimos, ¿no? Entonces, aquí es muy interesante porque, por ejemplo, Omar nos decía que él trabajó las heridas de la infancia. La pregunta sería, ya para hacer la justificación, ¿por qué para mí es importante o por qué para esta población es importante trabajar las heridas de la infancia? ¿Ok? ¿Y qué relación tiene eso? Aquí hay que recordar siempre esta pregunta. ¿Por qué hice esto y qué relación tiene eso con la prevención? ¿Ok? Yo tengo que saber convencer a la profesora Leslie de por qué es importante y por qué eso tiene relación. A ver, Omar, ¿qué relación tiene trabajar las heridas de la infancia con la adicción? Tiene mucho que ver, profesora, porque, le vuelvo a repetir, de ahí viene el rechazo, el abandono, la traición, la humillación y la injusticia. Decirle a la población más que nada cómo fue su infancia de ellos, ¿no? Muchos justificamos que mamá o papá no van a la escuela o no, o más los dejan ir este, a los festivales, las graduaciones, todo eso, por estar papá trabajando o mamá, y darles a entender que su situación económica también es válido para ellos, o cómo lo puedo expresar ahí, profe. ¿Qué cosa, Omar? Expresar. No hubo necesidades, ¿no? O Por... realmente Ajá, te hay escucho. veces que el papá pues es alcohólico, ¿no? Es alcohólico y te vuelvo a repetir, llega y ofende a la mamá, o están discutiendo, o llegan hasta los golpes, y es un trastorno emocional para los pequeños, ¿no? Ok, sí, sí, sí. Justo esto que mencionas, ¿no? O sea, aquí justo qué es lo que tienes que hacer, Omar, reflexionar esa relación. O sea, tú puedes decir como es muy importante, pero dime por qué es muy importante, ¿no? En este caso, me parece que en tu población vamos a trabajar, la prevención es un tema de población en población, ¿vale? Ustedes ya lo vieron. Hay distintos tipos de prevención, ¿verdad? Hay prevención universal, hay prevención indicada, hay prevención selectiva, ¿verdad? Pero al final del día, toda prevención requiere conocer a tu población, por eso hicieron tamizajes, por eso hicieron por eso hicieron los círculos, etcétera. No los hicieron nada más porque sí, no es porque el profesor Jaime quisiera que los hicieran y ya, no, es para que ustedes conocieran a su población. En este caso, Omar, tu población o lo que tú detectas en tu población es que a raíz de este abandono o a raíz de este malestar que generaba la dinámica familiar de golpes, de violencia, de abandono, de faltas, etcétera, lo que generaba es buscar el refugio en otro lado. Y ese refugio era con personas que a lo mejor los incitaban a un consumo, pero también es un paliativo, ¿verdad? No olvidemos como los efectos de una droga. La realidad es que sí es un paliativo, ¿verdad? Tú estás drogado y te tranquilizas, ¿no? Entonces, frente a tanto malestar,
¿no? Frente a tanto malestar en la familia, pues ¿qué haces? Buscar otro refugio, ¿no? Entonces, por eso, no sé, yo pienso eso, Omar, no sé qué pienses, adelante. De hecho, profesora, hay algunos pacientes y que fueron violados, fueron abusados a una temprana edad, nada más que les cuesta a ellos expresar eso, ¿no? ¿Cómo le digo a papá, cómo le digo a mamá que me violaron? Y la mejor salida fue drogarse mejor. Todo eso tenemos que implementarlo ahí también. Sí, exacto. Esto que mencionas es muy importante, Omar. Justamente muchas veces, y eso es lo que tú debes de escribir ahí, ¿verdad? O sea, esta relación, cómo justo este malestar, ¿no? Dígase por cuestiones de la familia, dígase por estas circunstancias que pasan como violaciones, justamente lo que generan es otra relación, ¿no? Como con estas sustancias porque no es una relación de, ah, pues me drogaba de vez en cuando, ¿no? No es una relación abusiva, ¿no? Recordemos, ¿no? Entre uso y abuso, entonces justamente creo que esto es importante que lo puedas expresar así, ¿no? ¿Por qué es tan importante entonces trabajar las emociones? Y ahí es donde tú entras, Omar por estas razones, porque muchas veces el no trabajar lo que se vivió, el no tener un espacio para elaborar lo traumático, lo doloroso, ¿no? O sea, justamente lo que lleva es a una relación de abuso con las sustancias, ¿vale? Entonces, eso es un poco lo que deben realizar, esta relación. Yo no voy a hablar, o sea, yo sí podría llegar y hablar de las emociones. No, pues yo voy a llegar y les voy a hablar de las emociones a ustedes. ¿Pero para qué? O sea, ¿cuál es el objetivo de que yo trabaje eso? Y esa es la importancia, o sea, si eso es lo que ustedes deben realizar en la justificación. Deben decirme por qué es importante que ustedes trabajaran el tema que trabajaron. Si yo les platiqué, por ejemplo, ¿no? Supongamos que en mi taller yo di un taller sobre los efectos del cristal. Y resulta que estoy trabajando con una población que entra a la clínica por consumo de marihuana, ¿no? Supongamos. ¿Cómo yo voy a justificar que trabajé o sea, ¿por qué yo trabajé los efectos del cristal si mi población está por otro lado? Sus necesidades no son esas. Entonces, tal vez yo lo que debo hacer es trabajar más bien los efectos de la marihuana o tal vez el proceso evolutivo de las drogas, ¿no? O sea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que ustedes deben realizar. Le voy a preguntar a dos personas más. Eh, voy a ver, voluntario. ¿A quién le gustaría platicarnos sobre eso? Nadie. Yo los elijo. A ver, Marcos, Sí, profesora. Mire, platícanos qué fue lo que realizaste, por qué realizaste eso. en su momento, bueno, yo lo pensé porque con las personas que trabajé eran mayores ya de 30 a 60 años, ¿no? Entonces, por eso es que a mi taller yo le puse habilidades para decir no. O sea, más que nada, bueno, hasta en mi caso, a mí, ¿verdad? Me funcionó. ¿Por qué? Porque en su tema, pues, en el tema, pues, hablamos sobre qué tenemos que hacer o cómo es que tenemos que decir no al momento de querer consumir, no sé, a lo mejor alcohol, ya en un efecto, ya las sustancias, ¿no? A mí me tocó trabajar con personas mayores ya. Entonces realmente mi objetivo, en su caso, el objetivo era para que ya las personas ya como mayores, porque me tocó uno de 60, no, de 50 y tantos años, entonces en su momento pues yo me puse a pensar, ya esta persona realmente no es como para que vuelva a consumir, ¿no?
Sí, sí, se escuchó, profesora. No, no la escucho. Perdón, tengo silenciado el micrófono. Ya, perdón. ¿Esto qué relación tiene, Marcos, con la prevención que tú realizaste? Pues la relación que tenía es que, o sea, en su momento, ya personas ya vienen muy, o sea, ya personas grandes, más que nada ya vienen como que, o sea, a la edad que tienen yo los veía, ¿no? O sea, decía, ya la edad que están ya no es como para que en su momento vuelvan a consumir, porque me tocó personas que vienen como por primera vez, o sea, entonces más que nada a esa persona le puede funcionar más. ¿Por qué? Porque es como, o sea, llega por primera vez, entonces yo realmente por eso es que yo trabajé ese tema, el de habilidades para decir no. Se apagó su micrófono, profesora. Ya, perdón, yo. Justo en ese sentido, ¿cuál sería tu objetivo entonces, Marco, con esta población? El poder decir no de una forma más asertiva, ¿no? O sea, porque, o sea, que, porque hay muchas de las veces que decimos sí, pero realmente en el fondo hay muchos que queremos decir no. ¿Por qué? Porque ya realmente ya no podemos más con el consumo de las sustancias. Ok. Bien, gracias. Em, y en caso de que quieran decir que sí, En ese, bueno, y venía, ¿no? O sea, hay formas de decir sí, pero es por eso que le digo, yo lo trabajé, ¿para qué? Para que realmente en su momento que se nos vuelva a ofrecer, no sé, una cerveza, o un, más que como se dice, ¿no? Un fume de cristal. Entonces realmente poder decir no, o sea, ya más que nada que fuera la mentalidad, ¿cómo es que uno puede estar ya a esa edad? ok, ok, gracias, Marcos. Ok, bien. Entonces podríamos decir que es una, o sea, quieres prevenir que vuelvan como a caer en una dinámica de consumo a Sí, partir de la abstinencia total, ¿no? O sea, cómo decir que no. Ok. sí. ¿Y eso cómo lo trabajaste? Fueron, en su momento yo lo trabajé así como, o sea, exponiendo así una persona con otra, ¿no? O sea, como, que no, o sea, cómo es la forma más fácil de decir no, o en su caso, ¿no? A lo mejor alejarse de las personas que nos están invitando al consumo. Ok, gracias, gracias, gracias. O sea, ¿qué actividades realizaste, Marcos, para que ellos identificaran esto? Es así de las actividades, realmente no me acuerdo, profesora, ¿no? Sí, sí, no me acuerdo. ¿Cómo no te vas a acordar si las realizaron? Sí, sí, que la verdad no me acuerdo, no me acuerdo bien. Ok, Pero como si es lo más importante. Bueno, sí, tienes sí, sí, tiempo sí. Ujú. para revisar de nuevo y reflexionarlo. Ok, Sí, en este sí, sí, sentido, sí. creo que es muy importante que puedan identificar cómo se hila una cosa con otra, ¿verdad? O sea, yo le hago estas preguntas a Marcos no para molestarlo, sino para que él pueda hilar, porque a veces hacemos las cosas y si lo hicieron, pues esperemos que no lo hagan para futuros talleres, pero a veces hacemos las cosas en automático, ¿no? Tal vez porque mi compañero lo hizo parecido, o porque el profesor dijo, o porque, etcétera, ¿no? Pero aquí es muy importante que ustedes aprendan a identificar y a justificar para este momento por qué lo hicieron. A lo mejor en el Sí. momento no lo sabían, pero necesito que en esta ocasión hagan un esfuerzo por justificar por qué lo hicieron. Entonces, ¿qué va a ir en la justificación? Esto, ¿no? Primero, ¿con quién trabajé? Pero es con quién trabajé, no a nivel de, o sea, ya en la introducción ustedes ya dijeron
que trabajaron con población tal vez de 12 a 17 o de 17 a 31 o etcétera, ¿no? O sea, ustedes ya pusieron eso. En el presente proyecto se trabajaron con 10 personas, ¿no? En un rango de edad de entre 25 y 35 años, etc., etc., ¿no? Todo esto que dijimos en la introducción. Pero ¿qué voy a hacer en la justificación? Voy a volver a hablar de mi población, pero no para repetir lo mismo, sino para decir, en esta población se detecta un consumo provocado a raíz de heridas de la infancia, o se detecta que no saben decir que no y por ende consumen, o se detecta, eso que ustedes detectaron, lo deben poner ahí de su población, ¿vale? Y luego, ¿qué Una van a cosa, poner? Luego van a poner, permítame, Omar, no sé si se te prendió este. Ok. Y luego, ¿qué van a poner o qué van a colocar? Precisamente porque eso es importante trabajarlo, ¿ok? Porque es importante que trabajen tal vez esa relación, ¿no? Porque es importante que trabajen el tema del no, porque es importante que trabajen el tema de, no sé, o sea, cada uno de ustedes debe de aprender a identificar qué fue lo que trabajó en su población para después decir cómo lo hicieron, ¿ok? Y eso es muy importante también. Ustedes me pueden hablar maravillas de su proyecto. No, y es que trabajamos las emociones porque son lo más importante, porque por ende hay muchas, etc., etc., ¿no? O sea, ustedes pueden poner mucho eso, pero si ustedes no me dicen cómo lo trabajaron en su taller, o sea, que sean honestos, ¿no? Y digan, esto lo trabajé por medio de una película que se llama tal, en donde después se llevó a un cine debate, o en donde se hizo un grupo de reflexión, o en donde se hizo, etcétera, ¿no? O sea, ustedes deben de colocar ahí las actividades que realizaron. Entonces, yo les invito, pues seguramente realizaron muchas actividades, pero yo les invito a poner una actividad, aunque sea, que para ustedes haya sido fundamental en su taller. Que ustedes digan, a lo mejor hizo una dinámica de integración, ¿no? Y a lo mejor esa no es tan relevante para la prevención, ¿no? Recordemos que ahorita estamos en prevención, pero a lo mejor la tercera actividad que realicé, yo vi mucho efecto, ¿no? O sea, yo preventora, vi que produjo muchas cosas en mi población, o produjo mucha reflexión, o todos se quedaron inquietos con preguntas, ¿no? Em, esa actividad, ¿no? Aunque sea una, les pido aunque sea pongan una, pónganla ahí y relaciónenla con lo que realizaron, ¿vale? Misael, alzaste la mano, te escuchamos. Gracias, hola maestra. Ahí en este punto, en el inicio, se me estaba ocurriendo para diferenciar del punto anterior, como poner estadísticas o datos acerca de los jóvenes relacionados con nuestro tema. Por ejemplo, bueno, mi tema fue los pensamientos automáticos que mantienen una adicción. Sí. Sí, exacto. Aquí, muy bien, gracias por traerlo, Misael. Aquí pueden ocupar, por supuesto, o sea, es esto que yo les decía, ustedes van a intentar convencer de algo, entonces aquí deben ocupar argumentos lo más sólidos que puedan. Si encuentran estadísticas, si encuentran una gráfica, si encuentran información que proviene de justamente una investigación más grande que se realizó, ya sea en su población o en México en general, con eso es más que suficiente. Por ejemplo, recientemente salió la encuesta que justamente habla sobre el tema, ahorita les digo bien cómo se llama la encuesta, pero precisamente revela que de 2000, me parece que 17 a la fecha, hubo un incremento de consumo en los adolescentes, un incremento significativo, ¿no? Entonces, justamente si ustedes encuentran estas referencias, adelante, pónganlas, le va a dar mucha fuerza a su trabajo, ¿no? Si ustedes me dicen, trabajamos con población joven porque ha habido un incremento significativo, ¿no? Dentro, etcétera, ¿no? O sea, eso pónganlo ahí. Entonces, sí, sí me parece bastante valioso el comentario de Misael. Es parte de los argumentos que ustedes pueden ocupar, ¿vale?
Em, Bien, en cuanto a esta pregunta que les pregunté, ¿no? Que les realicé hace un momento, ¿qué actividad consideran que fue muy relevante en su intervención? A ver, Lorenzo, Sí, profe. te escuchamos, Lorenzo. ¿Sí escuchaste la pregunta? Sí, ¿qué actividad fue más relevante en mi Sí, taller? exacto. ¿Qué actividad tú consideras que dejó pensando mucho a los chicos o que chicas, etcétera, o que fue muy importante, ¿no? Para justo trabajar el tema de la prevención. Bueno, y yo creo que con el tema de prevención de las adicciones y recaídas, y fue cuando les estaba explicando las fases. O sea, empezamos a debatir como una lluvia de ideas, pues empezamos a dar nuestro punto de vista de, bueno, personas como yo que hemos recaído en los procesos, como hay personas que es el primer proceso, que no han recaído, que no han tenido una recaída, pues ahí eso fue importante porque para ellos fue como que, y, y qué problemas se te presentó para recaer. Entonces un recaído contestaba, no, pues es que mi familia consumía, ¿verdad? Y ese tipo de cosas fue donde se me hizo interesante. Gracias, gracias, Lorenzo. O sea, que ellos pudiesen identificar sus propios momentos de recaída como sus factores Sí, de riesgo. sí, eso es. Ok, sí, me parece muy valioso. Gracias, Lorenzo. Exacto, así les pido que cada uno de ustedes piensen en una actividad que les parezca muy relevante, no solo a ustedes, sino con fines de prevención, es decir, que ustedes hayan detectado que a su población, que a los jóvenes o adultos con quienes trabajaron, los haya dejado así pensando. Creo que les puede ayudar mucho a aterrizar un poco más lo que fue lo que es o por lo que es importante el trabajo que realizaron. Ok, recordemos que aquí deben de em, argumentar por qué es importante lo que hicieron, ¿no? De nuevo, o sea, ustedes pudieron realizar actividades de dinámicas, ¿no? Pero, digo, de integración, pero si eso no tiene nada que ver con la prevención, o sea, ¿de qué me sirve entonces, no? Entonces, pues a lo mejor soy una persona que sabe hacer talleres de integración, ¿no? Pero aquí estamos para ser personas que puedan trabajar la prevención. Entonces es importante que puedan argumentar eso, ¿vale? Desde si vieron una película, por qué esa película, ¿no? O sea, aquí la pregunta constante es ¿por qué? ¿Y por qué lo hiciste así? ¿Y por qué lo hiciste así? ¿Y por qué esto? ¿Ok? Recuérdenlo para la justificación. Bien, vamos a pasar al siguiente elemento que es, si no mal recuerdo, déjenme checar rápido. Que ya son las conclusiones. ¿Qué le suena la conclusión? Concluir. Néstor, Pues para mí las conclusiones es como lo que se obtuvo, ¿no? Por ejemplo, si se plantea un objetivo o ciertas metas o el inicio, por ejemplo, en la introducción, no sé, se me ocurre empezar desenglosando un problema. Ahorita decía un compañero de estadísticas, ¿no? Si empiezo planteando un problema, me baso en estadísticas y comienzo a decir que planteo un taller de prevenciones para reducir el consumo de cristal, suponiendo en este caso, o sea, que yo lo hice más o menos así. En conclusiones tengo que poner como los resultados que obtuve, ¿no? Cómo se desenvolvió la población, o sea, qué efecto, qué, qué reflexiones logré a través de la intervención que se implementó, este, y como los resultados finales, ¿no? O sea, ya ir cerrando como esta parte del taller, todo y toda esa parte. muchas gracias, Néstor. Sí, estoy muy de acuerdo. Justamente, ¿qué efectos tuvo? Esa es muy valiosa. ¿Qué efectos tuvo? Y qué resultó de esto, ¿no? ¿Qué reflexiones tuve? Etcétera. Ahorita yo les doy mis comentarios. Nada más paso a la diapositiva para que lo veamos. Es una conclusión. Bien. Aquí dice, una conclusión justamente es una reflexión en donde cierras a modo de explicación y argumentación lo que trabajaste previamente, durante y al final del proyecto de las propuestas.
expuestas, ¿vale? Es decir, es el momento en el que ustedes pueden dejar una impresión duradera, consolidando el valor de su proyecto y sentando las bases para futuros esfuerzos. Eso es importante. Ahorita voy con eso. ¿Qué recomendaciones yo les doy aquí? Que retomen el título de su intervención. Recordemos que el título es algo que engloba el tema en general, ¿no? Entonces, yo les propongo regresar a su título para volver a decir, a ver, ¿no? Si yo estoy diciendo que voy a trabajar sobre el saber decir no, pues entonces con eso también puedo cerrar. Aquí esto que decía Néstor, ¿no? Dice, reafirmar tu tesis, es decir, la razón por la que realizaste y por la que lo consideras importante. Es esto que mencionaba Néstor, ¿no? O sea, si yo tengo un objetivo, pues justamente este es el momento en el que yo voy a decir, eh, este objetivo tal vez se logró, ¿no? Tal vez faltó esto, tal vez se logró a medias, tal vez, etcétera, ¿no? Este es el preciso momento en el que ustedes pueden hacer esa reflexión. Luego dice, vas a resumir los puntos importantes de lo que realizaste, ¿no? Destaca la importancia o valor para ti y para la comunidad o población objetivo y para la prevención en general. Es decir, ya por último vas a exponer los aprendizajes que obtuviste y las áreas de oportunidad que reconoces para futuros proyectos. Ok. Eh, es esto que les mencionaba, ¿no? Creo que Néstor lo mencionó muy bien, o sea, es el momento en el que ustedes van a reflexionar sobre la intervención que realizaron ya para concluir, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que aprendí, ¿no? ¿Qué efecto tuvo? Estas preguntas son muy buenas. ¿Qué efecto tuvo esto que yo realicé? Si no tuvo ningún efecto, pónganlo, ¿no? Así como la realidad es que en mi población me di cuenta que es esto que les decía, ¿no? Si yo veo que mi población tiene un consumo de marihuana y yo les vengo a hablar de cristal, entonces a lo mejor no va a producir el efecto que esperaba, ¿no? Y ahí el momento para ponerlos en las conclusiones, ¿no? Y yo decir, la realidad es que tal vez no debía hablar sobre eso, tal vez debía hablar sobre otra cosa, ¿no? Tal vez me falta identificar mejor las necesidades de mi población, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, ¿no? Si me faltó material, si me hubiera gustado que fuera más dinámico, ¿no? Esto es algo que a mí me importa mucho y que yo valoro mucho que pongan en las conclusiones son qué les hubiera gustado que hubiera sido distinto, ¿no? Y qué harían para futuras intervenciones. Supongamos que pues esta fue su primera intervención de prevención, por ende pues siguen aprendiendo mucho y eso está muy bien, pero justamente ustedes identifican ahora sí otras necesidades, ¿no? Y dicen como chino, o sea, pues a lo mejor trabajé esto, pero también se podría trabajar esto, ¿no? O detecto que con mi población se puede seguir trabajando este tema, ¿ok? Entonces, ¿qué puedo yo escribir en las conclusiones? Eso. He detectado, ¿no? Que a raíz de la intervención que realicé, si bien considero que tuvo grandes efectos porque la gente o porque los usuarios tuvieron muchas reflexiones respecto a sus factores de riesgo, me parece importante destinar nuevos proyectos o nuevos talleres o futuros talleres más bien que manejen de manera más individual lo que son sus factores de riesgo, ¿no? Es decir, o tal vez decir, he detectado, ¿no? Que la mayoría de mi población tiene un tema con la relación con la pareja, ¿no? Y entonces me parece importante que en un futuro taller se trabaje eso. O sea, ese tipo de cosas. Em, bien, ¿a quién le gustaría dar una pequeña reflexión respecto a su taller? Así, ¿qué pondrían ustedes en sus conclusiones? Misael. Sí, sí es lo que estaba pensando justamente, pero pues resaltar los aspectos importantes, por ejemplo, hubo mucha reflexión bueno, en la población, como usted le llama, acerca de una película, fue cuando me hizo ruido. Eh, yo creo que conectamos mucho con la población en el sentido de las emociones y eso me gustaría plasmarlo ahí.
¿Por qué consideras o a qué te refieres con esto de las emociones, Misael? ¿Por qué sería importante para ti plasmarlo? Pues así, de momento trayendo una opinión que dijo un chavo del taller de la población, es que él nunca había expresado su sentir. Me dice, o sea, no es porque no supiera, yo sé que es importante, yo sé que es por ahí, ¿verdad? Como decía él, pero no me había sentido como que en confianza o entendido. Y eso a mí me dejó marcado. Vale, gracias, Misael. Ujú. Bien. Ok, aquí igual yo te haría una pregunta más, ¿no? Para seguir reflexionando eso, es justamente cómo estos espacios de escucha pueden ser relevantes para una persona con adicción. Creo que ustedes ya vieron en otro momento, no sé si lo vieron más bien, justo esto de qué significa la adicción en su término más general, ¿no? Como sin palabra. Y precisamente me parece que por ahí puedes relacionar algo, ¿no? O sea, cómo este espacio de escucha puede generar un efecto distinto en persona o un espacio de reflexión, ¿no? Respecto a la vida o respecto a tus relaciones, etcétera. Lo que tú hayas o lo que intentaron trabajar con la película eh, y cómo eso produce un efecto distinto, ¿no? En la población, en la gente. Tal vez lo dejo ahí como pregunta para seguir reflexionando, ¿no? Entonces, eh, pues prácticamente esto es lo que ustedes deben realizar en cada uno de los trabajos. Si se dan cuenta, son varias reflexiones las que yo les pido que hagan, pero que me parecen muy valiosas, sobre todo porque esto los va a preparar para su evaluación, ¿vale? La evaluación requiere como este tipo de reflexiones y precisamente aquí estoy yo justo haciéndole estas preguntas para que ya lo empiecen a trabajar, ¿ok? ¿Qué haría un preventor, ¿no? En este sentido, supongamos que, em, supongamos que yo, Leslie, quiero dar un taller de prevención en una clínica, ¿no? En tu clínica, por ejemplo, Omar, ¿no? Quiero dar un taller de prevención. Y yo, Leslie, necesito argumentarte, Omar, pues que voy a ser muy buena dando ese taller, ¿verdad? O sea, tú me contratarías, Omar, si sintieras que no sé los conocimientos necesarios para dar un taller de prevención en tu población. ¿Qué dice, profesora? Más que nada, primero, presentarnos. Dos, ¿qué taller va a implementar? Tres, ¿qué herramientas va a ocupar y qué población va a ocupar? Menores, mayores, para yo poder poner más que nada, si me dice voy a trabajar mi taller desde 5 heridas, te voy a poner menores de 16 a 24 años. ¿Qué tema quiere trabajar sobre de eso? Las 10 para decirle a usted, darle las herramientas. Fulano y sultano no se destapan que fueron violados. Otros dos los abandonaron, ¿no? A otros dos, ¿cómo lo puedo implementar? No tiene papá. Viceversa, otros no tienen mamá. O sea, son muchos factores de riesgo que tenemos que trabajar para que usted dale las herramientas y usted diga, sí puedo trabajar el taller. Exacto, gracias, Omar. Yo no esperaba que contestaras así, Omar, pero está muy bien. ¿Por qué? Porque así yo también me voy a poner con ustedes, ¿no? O sea, yo no voy a, o sea, si ustedes, como bien lo dijo Omar, ¿no? O sea, ¿qué vas a venir a realizar aquí, ¿no? No vengas a jugar con ellos, ¿no? Ustedes van a adquirir una certificación. ¿Y qué significa eso? Bueno, más bien la idea es que adquieran esa certificación, ¿verdad? Ya hemos dicho que para adquirirla necesitan pasar por un proceso de evaluación. Pero ¿qué implica esta certificación? Pues valida que ustedes saben hacer lo que dicen que saben hacer, ¿no? Entonces no podemos tomarnos a la ligera el papel de preventor. No es cualquier cosa. Omar me acaba de hacer muchas preguntas que son muy importantes
reflexionar y que ustedes ya pensaron y que si no lo han hecho, este es el momento para pensarlas y para plasmarlas en esto que me van a entregar. ¿Por qué? Porque la prevención, seamos realistas, no es un tema de una sesión, no es un tema de 2 sesiones, no es un tema de 2 años, tres, no, es un tema de brindar herramientas y que además esas herramientas no son de, ay, ya toma tus herramientas y ya vas a estar bien. Claro que no. O sea, ustedes que trabajan muy de la mano, ¿no? Con personas en adicción, saben que el tema de la adicción no es de una cosa fácil, no es de un factor, ¿no? O sea, Omar lo acaba de decir, son muchos factores, ¿no? Son demasiados factores, a veces personales, a veces sociales, a veces económicos, ¿no? A veces políticos, o sea, son tantos factores que no podemos reducir la prevención a voy a venir a hablarles de emociones. ¿Están de acuerdo? Entonces, creo que en este sentido es importante que se puedan hacer todas estas reflexiones para que les vaya muy bien, no solo en el trabajo, sino en los talleres que van a implementar y también en la evaluación, ¿vale? O sea, creo que es muy importante. Con esto yo termino lo que son los elementos. ¿Tienen alguna duda de lo que implica cada uno? ¿No? No, maestra, todo entendido. Perfecto. Así como está todo entendido, espero que así me lo entreguen. Gracias. Bien, sí, dime, Néstor. Yo tengo una duda, bueno, no sé si lo había comentado, es que hubieron como momentos que me falló un poco la señal, pero por ejemplo, vamos a utilizar como algún tipo de número de letra, algún tipo de letra, o van a tener ciertas especificaciones el documento en Word para entregar. Sí, a eso iba. Muchas gracias, Néstor. Sí, todavía no lo comentaba. Bien, primero les voy a mostrar en dónde van a encontrar los editables de Word para que después pasemos a cómo se van, a cómo los deben ir entregando, ¿vale? Voy a compartirles pantalla. Bien. Bien, yo estoy en DIPA, ¿vale? Este salón ustedes lo tienen. Aquí como pueden ver, si yo le bajo en donde dice novedades, tengo el nombre del profesor Jaime. Recuerden que es importante que lo sepan, sobre todo porque lo van a poner en su carátula, ¿cierto? Entonces aquí, si alguien tiene duda de, ay, ¿cómo se llama el profesor Jaime o cómo se escribe su nombre? Lo van a encontrar en novedades, ¿vale? Ahora, ¿dónde yo encuentro los editables de Word? Aquí en donde dice trabajo en clase, yo ya se los puse hasta arriba. Como pueden ver, dice taller de alineación, es en donde nosotros estamos, estándar 769. Y si yo le doy clic en carátula, le doy en ver instrucciones y le doy aquí en el documento, ya está en Word. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a descargar y lo voy a editar. Recordemos que se edita el título a modo de oración, el nombre del tutor y el lugar. Son los únicos elementos que yo voy a editar, ¿vale? No edito nada más, únicamente es esto. En el caso de la carátula, el formato se queda igual. Es decir, si aquí ya me pone un tipo de letra, yo le pongo ese tipo de letra, ¿vale? No es necesario cambiar el tipo de letra. Únicamente les pido que se ponga en tipo de oración. Es decir, aquí, por ejemplo, dice Sanando mi ser en mayúsculas, pero ya dijimos que no va todo en mayúsculas, sino que se pone a modo de oración. Entonces, la única mayúscula aquí sería la S, ¿no? Sanando mi ser. Así como ya viene. Por ejemplo, viene en itálicas. Ahora, luego pongo mi nombre. Tampoco voy a editar el tamaño ni nada. Lo dejo así tal cual como viene en el formato. Únicamente les pido que lo pongan en mayúsculas y minúsculas. Igual, el nombre del tutor lo hacemos de la misma manera y aquí de la misma manera, ¿ok? En carátula no cambiamos formato de letra. Ahora, eso en cuanto a la carátula. La dedicatoria, igual le doy clic, le doy en ver instrucciones y aquí me aparece el formato Word. Aquí aparece el que yo les puse de ejemplo. Entonces lo que van a hacer es borrar todo esto que aparece aquí y ustedes van a escribir sobre ¿vale?
Como pueden ver, dice dedicatoria, lo único que voy a dejar es el título y borran esto y ustedes escriben su propia dedicatoria. Y así con cada uno de los documentos, ¿vale? Si yo me voy acá donde dice introducción, igual voy a encontrar el formato de introducción y bueno, borro esto de acá y empiezo mi introducción, ¿vale? Va a pasar lo mismo con la justificación y con las conclusiones, ¿vale? Aquí es importante que ustedes solamente recuerden dónde están sus formatos y pues ya, eso sería todo. Ahora, ¿qué tipo de letra voy a usar? Cualquier tipo de letra que quieran que sea de molde. Quiere decir que sea de molde, que sea entendible. Ahora, ¿qué opciones yo les doy? Puede ser Arial, si quieren anotarlo por ahí. Puede ser Arial, puede ser Times New Roman. A ver, permítanme, que se me olvidó el nombre del otro tipo de letra. Puede ser Centuric Gothic. ¿No? Esa también está muy bonita. Entonces puede ser Arial, puede ser Times New Roman o puede ser Century Gothic, ¿vale? Lo único que les pido es que sea de molde, es decir, que sea entendible. No me vayan a poner una letra así tan decorada, ¿no? Ni cursiva, ni nada, porque luego ni ustedes la van a entender. O yo no la voy a entender. Entonces, solo que sea de molde. El tamaño de la letra va a ser 12 puntos en cualquiera de los casos, va a ser de 12 puntos con un interlineado de 1.5, ¿vale? ¿Qué es lo único que les pido? Es libre, ¿vale? Es libre, ustedes eligen la letra, pero el tamaño es el mismo, el interlineado es lo mismo y justificado, es decir, también en la dedicatoria va justificado, ¿vale? No, no va centrado, va justificado, que todo esté alineado a los márgenes. Lo único que yo les pido es que si ya eligieron un tipo de letra, ese es el que ocupen para todos sus textos, porque se vería muy raro, o sea, si ustedes leen un libro, todo el formato es el mismo, ¿verdad? Pero se vería muy raro que yo lea la dedicatoria, que tenga Times New Roman, y luego me voy a la introducción y de repente me cambias el tipo de letra y tengo Century Gothic. Entonces, lo único que les pido es que si ya eligieron un formato de letra, ese se queden, ¿vale? No, no lo estén cambiando, no le pongan diferentes formatos a los documentos, siempre ocupen el mismo. Ok, la fecha límite, aquí igual se los comparto. Ay. La fecha límite para la entrega de los primeros 3 elementos es el 24 de enero y a los últimos dos es el 30 de enero. ¿Vale? Si los pueden enviar desde antes, mucho mejor, porque a veces requieren modificaciones. Si requiere una modificación, pues van a tener tiempo suficiente para hacerla. Sí, Omar. Tengo una duda, profe. Oiga, ve que hicimos en equipo los talleres, ¿no? Sí. ¿Podemos agarrar 5 usuarios para uno y 5 usuarios para otro para que no sea de lo mismo? Como que no va a ser de lo mismo de todas maneras, Omar. A ver, yo aquí te recomiendo que, por qué lo piensas con 5 usuarios? Por decir, yo que lo hice con Wendy, lo hicimos con 10 usuarios, ¿no? Por decir, puedo agarrar tesis de 5 usuarios, su emoción de ella, de lo que le contaron a ella, y 5 los míos, ¿no? Para que no se cuadre igual que o sea, de los videos y todo eso. Yo aquí lo que les recomendé es que ocupen la misma información, pero las reflexiones siempre van a ser distintas. Porque aunque trabajemos con los mismos y aunque trabajemos en equipo, ya al momento de yo reflexionarlo, no va a ser lo mismo. Entonces, por ejemplo, supongamos que a ti te llamó mucho la atención una actividad y a Wendy le llamó la atención otra. ¿No? Entonces, justamente creo que ahí está el eje. Y aun si les llama la atención la misma, o sea, va a tener un efecto distinto en cada uno, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que trabajen con las 10 personas los dos, porque al final del día el taller fue sobre esas 10 personas, no solo sobre 5, pero cada quien haga su trabajo. Yo creo que se va a notar la diferencia de todas maneras. ¿Vale, Omar? Claro que sí, profesora.
Vale, muchas gracias, Omar. Bien, entonces, bueno, esas son las fechas límite. Yo les recomiendo que lo hagan antes, justamente para que cualquier aclaración que se necesite, pues la vayamos realizando. ¿Cómo lo sienten? Bien, ¿no? Creo que está bien en tiempos. ¿O sienten que está muy apresurado? ¿O cómo lo ven ustedes? Está bien el ¿Cómo? tiempo, ¿no? Muchas gracias, Julio. César, ¿cómo te gusta que te digan? Julio. Muchas gracias, Julio. Bien, ya nada más para terminar, les quiero mostrar unos ejemplos, porque seguramente muchos nunca han hecho este tipo de trabajos y solo es para que se den una idea, ¿vale? Eh, de nuevo les voy a compartir pantalla, vamos a leer así unos trabajos y vamos a ver qué es lo que ustedes rescatan de ellos. Bueno, en la dedicatoria yo como les dije, no me pongo nada exigente, solamente les pido que lo separen por grupos, ¿vale? Aquí dice, solo voy a leer de aquí a acá, ¿vale? Dice, deseo expresar desde lo más profundo de mi corazón mi agradecimiento a todas las personas e instancias que hicieron posible la culminación del diplomado de la Consejería en la Prevención de Adicciones. A Dios por regalarme cada día la fortaleza, la perseverancia y la sabiduría necesaria para seguir adelante. En los momentos de mayor dificultad, su protección fue mi refugio y mi esperanza. A mi hijo Cristian, mi gran inspiración, gracias por ser el motivo que me impulsó a crecer, a prepararme y a descubrir que aún puedo aportar algo valioso a la vida de los demás. Este camino también es tuyo. Y bueno, luego le agradece a su hija, luego a su esposo, luego a sí misma y luego al director y a los profesores del Instituto IBES. Ya se dieron cuenta cómo lo separa por grupos, o sea, no lo está poniendo todo en un solo párrafo, no está hablando de Dios y de repente habla de su esposo, ¿vale? Es importante que hagamos esa separación cuando lo escribamos. Ahora vamos con la introducción. Aquí, si ustedes tienen algún comentario o ven que falta algo, adelante, díganlo, ¿vale? Dice, introducción. El proyecto consistió en la implementación de taller psicodinámico Rompe con las cadenas de las adicciones, diseñado para prevenir conductas adictivas y fortalecer la prevención de recaídas, ofrecer herramientas que ayuden a evitar el consumo de drogas y posibles recaídas. También buscó fortalecer el autoconocimiento y la autoestima de los participantes. Ok, aquí de inicio me está poniendo como sus objetivos. Luego dice, el taller abordó los siguientes temas: tipos de drogas, riesgos, consecuencias y enfermedades relacionadas con el consumo. Además, se abordaron factores internos, etcétera. Si se dan cuenta aquí, habla de cómo fue abordando este tema. Luego dice, se presentaron estrategias de afrontamiento, es decir, qué fue lo que realizó con esos temas, cómo los realizó, cómo los presentó. Se realizaron estrategias de afrontamiento enfocadas en la prevención de recaídas, fomentando la comunicación asertiva y el adecuado manejo, ¿no? Luego dice, la implementación del taller se realizó en 3 sesiones grupales. Ah, ya ven, nos está hablando, justamente nos está dando como un resumen del taller aquí. Se realizó en 3 sesiones grupales de 2 horas cada una, utilizando técnicas de reflexión, dinámicas participativas y pausas activas. Se aplicaron herramientas diagnósticas que permitieron conocer las necesidades del grupo y orientar las actividades hacia la prevención del consumo. Luego dice, para su diseño se emplearon cuestionarios y tamizajes que facilitaron un diagnóstico, como ya lo mencionaba. Luego dice, los resultados mostraron que el grupo participante denominado Lo primero es lo primero, mi última oportunidad, presentó un riesgo medio de desarrollo de problemas de salud mental, principalmente estrés, ansiedad y depresión. Ok, aquí ya me habló un poco de su población, si se dan cuenta. Y luego dice, durante las sesiones se utilizaron materiales didácticos, actividades de análisis y dinámicas de interacción, etcétera. ¿Cómo ven ustedes esta introducción? ¿Creen que le falta algo? ¿Creen que está bien? ¿Creen que le sobra algo? ¿Qué creen ustedes? ¿Les da una idea general de cómo se escribe en la introducción? Sí, Omar, te escuchamos. Este, Sí, está bien la introducción y todo, profe. Pero de mi caso personal,
Yo realmente quisiera que a mí o no sé, mis compañeros nos diera hasta el 26, lunes 26 y 2 para reflexionar bien y hacer un buen trabajo. No sé, mis compañeros, qué piensen ellos. Ok, Omar, te pido que eso me lo escribas, me escribas las fechas, me lo mandes por vía WhatsApp a centro de evaluación. Ah, ok, conmigo se pueden contactar a centro de evaluación, todos tienen ese contacto, y si no, estoy en el grupo de su generación y así aparece el contacto como centro de evaluación, ¿vale? Cualquier duda que llegasen a tener, profesora Leslie, tengo una duda con tal trabajo o cosas así, o alguna dificultad que tengan, lo pueden mandar a centro de evaluación. De todas maneras, yo me voy a contactar con ustedes porque como les dije, estos documentos ustedes me los van a subir en formato Word. Cuando ustedes me los suben, yo los reviso y si están bien y ya los corregí, tal vez comas, acentos o lo que sea que yo le tenga que corregir, normalmente se los mando por WhatsApp, ¿ok? Entonces, de todas maneras, pueden enviarme un WhatsApp. Te pido, Omar, que me mandes un WhatsApp con las fechas porque estas fechas son las que se estandarizan en el instituto, o sea, la fecha no la pongo yo como tal, pero lo puedo valorar con las demás áreas, ¿vale? El día de mañana. Claro que sí, profesor. Gracias, Omar. Bien, entonces eso es una introducción. Como pueden ver, nos habló de su población, nos dijo cuántas sesiones, ¿no? Nos dijo lo que hizo de manera general en sus sesiones, ¿no? O sea, como, y aparte ya nos está introduciendo a los factores que identifican esa población, ¿vale? Y también nos dijo de manera general qué fue lo que realizó, ¿no? Estrategias de no sé qué, estrategias de no sé cuánto, ¿no? Ahora vamos a ver la justificación. Dice, la planeación del proyecto y la realización del taller psicodinámico rompe con las cadenas de las adicciones, surgieron de la necesidad, perdón, de brindar apoyo integral a personas con dificultades relacionadas con el consumo de sustancia y el manejo inadecuado de sus emociones. Estas situaciones afectan directamente su bienestar, ya que la salud mental y el consumo de drogas están estrechamente vinculados. Muchas personas utilizan sustancias para aliviar malestares como la ansiedad, la irritabilidad o la tristeza, pero el consumo termina empeorando estos síntomas y puede llevar a la dependencia. ¿Ya vieron qué es lo que hace aquí? Aquí lo que va a hacer es relacionar el tema de por qué trabaja emociones y cómo esas emociones o el trabajar las emociones está vinculado con lo que es la adicción. ¿Ya vieron? Eso es lo que está trabajando en este párrafo. Luego dice, diagnóstico inicial del grupo, lo primero es lo primero, mi última oportunidad, mostró niveles medios de estrés, ansiedad y depresión relacionados con el consumo y una gestión emocional limitada. Esto evidenció, ya vieron, nos habla de su población de nuevo, y luego dice, esto evidenció la necesidad de crear un espacio donde los participantes pudieran comprender los riesgos del consumo, identificar sus emociones y aprender estrategias para prevenir recaídas. La intervención temprana resulta esencial, ya que la interacción entre salud mental deteriorada y consumo de sustancias aumenta la probabilidad de de dependencias y recaídas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Otra vez, argumentando y relacionando, si se dan cuenta. Ah, Ok, aquí lo que hace es mostrar la importancia del taller, ¿ok? Nos está diciendo por qué es importante este taller o por qué es importante trabajar, en este caso, el estrés, la ansiedad y la depresión con esta población, ¿vale? Recordemos eso, vamos a argumentar por qué es importante lo que realizamos. Luego dice, el taller se diseñó para responder estas necesidades, ofreciendo, etcétera, ¿no? Aquí nos pone, las dinámicas participativas permitieron a los asistentes identificar sus recursos. Entonces aquí nos está hablando de una actividad que usó, ¿no? Mejorando su comunicación asertiva, etcétera. Dice, la metodología empleada, es decir, el método que ocupó, el uso de la reflexión, actividades grupales y ejercicios prácticos. Favoreció la participación y proporcionó un espacio. Y ya, ¿no? Por último, en conclusión, el proyecto se justifica plenamente porque mejora el bienestar. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué le faltaría a esta justificación? Tal vez. ¿Qué piensan?
yo les voy a decir lo que yo pienso. O sea, yo pienso que tal vez lo único que le faltaría es que nos platique un poco de alguna actividad que tal vez realizó, ¿no? Por ejemplo, dice como, pues se diseñaron prácticas de autocontrol y que no sé qué, y etcétera. Pero nunca nos dice como, pues se realizó tal actividad que consistió en pasar, no sé, por ejemplo, hay alumnos que hacen esto. Había un alumno y esa dinámica me gustaba mucho que decía, no, pues se trabajó la dinámica de los tres globos, ¿no? Y, ¿y en qué consiste? Y eso lo escribió, ¿no? Así como, bueno, y la dinámica de los tres globos es que primero tienes tus tres globos, ¿no? Que son como así tres globos inflados, ¿no? Y dice como, y uno significa tu familia, otro significas tú mismo y otro significa, no sé, tu escuela o cualquier cosa importante, ¿no? Dice, pero cuando les pasan un cuarto globo, que son las adicciones, entonces todo se derrumba. Y eso los deja pensando. Entonces, yo lo que veo que le falta a esta justificación es tal vez platicarnos alguna actividad que justamente evidencie que está generando este efecto, dice, ¿no? Cómo trabajar las emociones. Es decir, por ejemplo, el tema de esto que les decía, ¿no? A veces hay películas que ocupan ustedes como recursos o a veces hay como actividades, no sé, por ejemplo, círculos de reflexión o este, eh, talleres más espirituales, etcétera. Cada uno hizo una actividad, cada uno de ustedes realizó varias actividades más bien, y justamente lo que yo les pido es que escriban esa actividad y que nos detallen un poco para que se evidencie, para que ustedes dejen como evidencia, como ejemplo, que tuvo este efecto del que tanto hablan, ¿no? O sea, si tuvo el efecto de que las personas reflexionaron, así como hace rato Misael nos dijo del caso, de su caso, algo así más o menos lo tienen que realizar, ¿vale? Y ya por último, vamos a revisar ya de manera rápida lo que es la conclusión. Ah, acá está. Y dice eso, ¿no? Ya, por último, la conclusión, en resumen, dice, el taller rompe con las cadenas de las adicciones. Fue un proyecto realizado para llevar a cabo con un grupo de participantes de ambos sexos, de 18 a 65 años, que enfrentan problemas severos de adicción y alcoholismo. Se trata de una población con baja escolaridad, de escasos recursos y con poco o nulo acceso a atención psicológica, que dependen únicamente del consejero y los padrinos del grupo de cuarto y quinto paso para su inicio de red de apoyo. Bueno, ya aquí nos habla como un poco más de todo esto. A mí me gusta más esta parte que dice, no obstante, o sea, aquí nos habla de las cosas buenas, ¿no? Como estos son los hallazgos de lo que es el taller, pero luego dice, no obstante, se identificaron áreas de mejora que pueden seguir trabajándose para reforzar la prevención, fortalecer el acompañamiento emocional, mejorar la salud mental, crear más espacios de diálogo seguro, mejorar las estrategias, etcétera. Aquí, como yo les decía, es importante que ustedes logren identificar qué más se puede hacer por esa población, qué más podemos realizar, qué otros talleres, qué temas faltan por trabajar, etcétera, ¿vale? Em, bueno, con esto ya estaríamos concluyendo lo que son los elementos. En la siguiente clase yo les voy a hablar ya de lo que es el proyecto integrador. Ahorita no hablé nada de eso, pero es lo que ustedes van a entregar ya como producto final. Sin embargo, sí me parece importante que sepan que para entregar ese proyecto ya deben de tener aprobados tanto los entregables como los elementos. ¿Vale? Ya en la siguiente clase yo les explico mejor, pero sí es importante que en la medida de sus posibilidades se apuren con las entregas, justamente para que el proyecto ya integrado, ya lo que ustedes entregan como el producto final, pues esté lo antes posible. ¿Hay alguna duda antes de que terminemos? ¿Cómo vieron estos ejemplos? ¿Les dan más visión? ¿Sienten que los dejó más perdidos? ¿Qué piensan? No, pues eso que vimos ahorita, profesora, pues sí nos sirve mucho para nosotros realizar la tarea que tenemos. Más que nada, Gracias, pues sí, Armando. ajá. Gracias, Armando. Precisamente es la intención, me da gusto. Pues bueno, con esto ya podemos concluir la clase. Si no existen más dudas, no, ¿verdad? No, no sé. Si hay dudas, adelante, háganlas. Pero si no existen más dudas, con esto concluimos. Les pido que pues vayan entregando eso.
También les recuerdo que si no han entregado las evidencias audiovisuales, lo hagan. Eh, ¿Hay alguien de aquí que falte en entregar sus evidencias audiovisuales? ¿Me pueden decir? ¿No? ¿Nadie? De los que están aquí, ¿no? Ok, yo no he recibido las de todos, entonces seguramente mañana les voy a estar diciendo de quiénes yo no he recibido para que me puedan compartir a mí también esas evidencias. A lo mejor se las compartieron solo al profesor Jaime, entonces pues les estaría yo recordando de cualquier manera para que me las puedan proporcionar a mí también, ¿vale? Y pues nada, si ya no hay más dudas, espero que tengan una buena noche. Con esto terminamos la sesión.